Bueno, buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Esta clase son casi las 14:30, se atrasó un poquito, quería estar haciendo esto a las 14 horas, pero se congestionó un poco la comunicación en mi WhatsApp. Bueno, esta va a ser la clase pasiva del viernes que no tenemos clases. Como siempre, todo esto queda para que después lo charlemos. Eh, yo voy a continuar. Nosotras llegamos en la clase del viernes pasado hasta la diapositiva 24, que es la que habla de la manifestación de la comunicación humana en aspecto verbal, no verbal y paraverbal. La diapositiva que sigue muestra un esquema de los miles o millones que hay de esquemas de la comunicación, o sea, la graficación de cómo funciona la comunicación humana. Y como esto lo hacemos miles y miles de veces por día, hay gente que se ha dedicado a analizarlo y dice que en épocas normales, ¿no? En épocas de pandemia, esto lo hacemos hasta 50.000 veces por día, o sea que es altamente compleja la comunicación humana para que no haya ruidos, para evitar que haya ruidos o para tratar de hacerla lo menos ruidosa posible. Y el tema está en este esquema, la visualización del esquema es que siempre hay un emisor y siempre hay un receptor, siempre hay un momento en el que nosotras trasladamos un mensaje y un otro u otros que reciben ese mensaje. Ese mensaje circula a través de un canal que hay entre nosotros, generalmente es un canal intangible, y ese mensaje tiene códigos. Entonces, creo que con ustedes habíamos trabajado, no recuerdo si habíamos trabajado lo claro, conciso y concreto, pero bueno, habíamos estado trabajando, no lo tengo agendado en mi crónica, pero bueno, lo voy a explicitar, pero a mí me parece que yo lo hablé en el video de la clase pasada. Acá el código es muy, pero muy importante, esto del código. Que yo hable en un lenguaje que el otro entienda, y cuando hablo de lenguaje, cuando en esta cátedra o desde mis entrenamientos yo hablo de lenguaje, no solamente hablo de la palabra. La palabra, lo vamos a ver en una gráfica un poquito más adelante, es lo menos importante de la comunicación. Todo lo que el otro lee en un pestañeo, en un abrir y cerrar de ojos, el 60% casi de la transmisión del mensaje tiene que ver con el lenguaje no verbal, con la comunicación no verbal, o sea, la gestualidad, los movimientos, los tics, dónde ponemos las manos, aún el color de ropa que traemos, aún el perfume que podemos llegar a estar usando, el maquillaje, o sea, todo esto que sea, que encuadre a lo no verbal, es lo que transmite casi el 60% del hola, del chau, del cómo estás o qué estás necesitando o lo que fuese el mensaje que nos estamos transmitiendo. El otro casi 40%, 38%, lo transmite mi mirada y el color de mi voz. El color de mi voz, el tono que tiene mi voz, también puede ser un ruido en la comunicación o la mirada. O sea, yo puedo tener una mirada lánguida, una mirada triste, una mirada temerosa, una mirada airada, una mirada autoritaria, una mirada, no sé. Hay un sinfín de miradas. Y la mirada es genética, la mirada viene con la herencia, entonces es bastante difícil trabajar sobre eso. Pero bueno, forma parte del código
todos esos detalles, el tono de voz en que lo digo, cómo estoy mirando a la persona, para que el receptor reciba el mensaje lo más claramente posible. Si el receptor no me contesta de acuerdo a la transmisión que yo estoy haciendo, evidentemente yo estoy usando algún código que el otro no entendió. Y esto es lo que pasa más habitualmente, ¿sí? Porque como no tenemos alineada el verbo con la gestualidad y con la forma de decirlo, la voz o el tonito con el que lo decimos, eh, eh, ay, me distrajo algo que entró en el celular. Como no están alineados, la mayoría de las veces no están alineados, el otro no termina de entender el mensaje, o sea, el código no llega con la claridad con la que yo quiero transmitirlo. Y a veces son gestos que tenemos innatos. Nosotros, la mayoría de nosotros, gesticula, hace muecas, mira de acuerdo a su historia, de acuerdo a lo aprendido. Por eso es realmente muy importante poder mirarse, poder filmarse, poder que alguien nos filme o nosotros pararnos frente a un espejo y hacer una mise en escena, una puesta en escena, y desde ahí poder ver qué gestos hacemos, si movemos mucho las manos, si estamos encorvados, si sacamos pecho, no sé, la gran variedad de opciones que tiene el lenguaje no verbal. Y si pueden grabarse, van a escuchar el color de su voz también. Porque la mayoría de nosotros no tenemos registros del color de nuestra voz. Si, no, si mi voz es muy agudo, mi voz es muy grave, eh, eso también tiene mucha incidencia en el código del mensaje. Entonces, es muy importante y además, esto de las 3C de la comunicación, el mensaje tiene que ser claro, tiene que ser conciso, tiene que respetar la regla de los 20 segundos, lo decimos científicamente, y tiene que ser concreto. Entonces, para respetar la regla de los 20 segundos, que el mensaje sea corto, para asegurarme que el otro pueda retener la mayor cantidad de información que transmitimos en ese mensaje, el cerebro humano está estudiado esto es información científica, tiene una capacidad de retención absoluta de un mensaje que le están transmitiendo entre 10 a 20 segundos. Las mujeres tenemos más cerca de 10 que de 20, ¿sí? Porque también está comprobado en muchísimos estudios que nuestra actividad mental es mucho más alta que la de los varones. Entonces yo me grabo durante 20 segundos y voy a ver que son muchas las cosas que puedo decir durante 20 segundos. Entonces puedo estar frente al espejo, poner el cronómetro en 20 segundos y hablar como si estuviera dando una clase o estuviera frente a un cliente, o sea, una dramatización que yo me pueda inventar. Y hablar y mientras, después me filmo y me escucho y después registro detalles de cómo me manifiesto frente a los demás. O pido a alguien en mi casa que me filme y voy trabajando sobre eso, porque la mayoría de nosotros somos nuestra historia, la mayoría de nosotros hemos aprendido a comunicarnos según el espejo donde nos fueron enseñando a comunicarnos. Entonces, lo concreto, el mensaje tiene que ser claro, o sea, yo asegurarme de usar palabras, en la diapositiva que sigue, hay un esquema que muestra esto, ¿no? Que la palabra es lo menos importante, porque el escáner que tenemos en nuestro cerebro, en realidad, inconscientemente, en un pestañeo, registra
primero toda la gesticulación y eso es lo que primero impacta. A pesar de eso, el mensaje hablado es importante, pero la importancia que tiene, ya van a ver en esta torta de la gráfica, es de un 7% con respecto al 93% que tiene de importancia la voz, la mirada y la gestualidad. Entonces, del hola, del chao, de lo que hagamos, nosotros el 93% es inconsciente. Nos quedamos con esa imagen que el otro, por todo lo que está haciendo, por cómo gesticula o por el color que tiene de voz o por la mirada que tiene, me impacta y desde ahí es donde se transmite el mensaje. Entonces, es muy importante esto, que ustedes pudiesen filmarse durante 20 segundos para ver que hay mucha información que se puede dar en 20 segundos. Y después, en cualquier comunicación que hagamos, yo hago con la mano así, pero no se ve en la filmación, que sostengamos el feedback, o sea, que podamos hacer un ida y vuelta cortito con quien sea en ese momento nuestro receptor, porque en el momento en que el otro me escucha es receptor y cuando el otro me devuelve soy receptor yo. Entonces, ir haciendo esto cortito, ir parafraseando al otro, el otro me está dando un mensaje de algo y yo le devuelvo con 2 o 3 palabras, eso creo que lo hablamos como uno de los tips más efectivos en la comunicación, y yo al cerebro del otro cuando le devuelvo un par de las palabras de la que él usó, le estoy diciendo te estoy escuchando atentamente. ¿Sí? O sea, parte de la escucha activa tiene que ver con eso, tiene que ver con prestar oídos al otro y en el parafraseo yo al otro le digo, te estoy oyendo, te estoy devolviendo tus palabras. Por lo tanto, para que el mensaje sea concreto, debemos manejarnos dentro del contexto del mensaje. Hablar de lo que tenemos que hablar, que es mucho más fácil para varones que para mujeres. Las mujeres tenemos damos más vueltas por ahí para decir. Este es un esquema que también ayuda, así como el tip de parafrasear, ayuda a mejorar muchísimo la comunicación. En lo hablado, en la lengua hablada, yo me tengo que asegurar de estar hablando en un idioma que el otro entienda. Y acá la parte técnica de su formación es importante, porque ustedes van a usar en el tratamiento que le hagan al pie, van a usar términos técnicos, van a hablar de posturas y tengan en cuenta que la persona que va con sus pies a ustedes no es podóloga. Y que por ahí, y yo les voy a contar algo que me pasó a mí, que tiene que ver con el pie, ¿no? Mi hija me regaló, para diciembre, me regaló unas uñas, un tratamiento de manos y de pies. Y bueno, yo fui al centro donde ella compró, mi hija está en el exterior, así que lo compró online. Fui al centro de estética donde me hicieron el tratamiento. Primero me hicieron las manos, me hicieron las uñas semipermanentes y después tocó el lugar a los pies. A mí me encanta que me trabajen los pies, me relaja muchísimo. Pero cuando vi que la chica que me estaba arreglando los pies sacaba un bisturí, yo le dije, ¿eso qué es? Y creo que puse esta cara. Ella no creo que haya visto mi cara, pero yo sí me imagino mi cara. Entré en una alerta, esto es un bisturí, me dijo. Yo dije, relájate, Noemi. Dijo bisturí y yo me puse en alerta. Después fue una caricia, como nunca me arreglaron los pies, me sacaron durezas que tenía, porque yo me hago arreglar los pies todos los meses, porque bueno, me cuesta cortarme las uñas, entonces cuando me cortan las uñas me arreglan los pies,
pero nunca me habían sacado con un bisturí las durezas, la verdad que me dejaron los pies fantásticos, maravilloso. Pero cuando ella dijo, voy a usar un bisturí, yo entré en alerta, yo me puse muy tensa hasta que, porque me imaginé el bisturí de las películas, por eso a esto me refiero, ¿no? Con la claridad del mensaje, a darle información al otro, qué le voy a hacer, y a usarlo en un lenguaje que el otro pueda entender. Si nosotros hablamos lo nuestro en términos técnicos, el otro no sabe de qué se trata y puede ser que, como en este caso me pasó a mí con el bisturí, entre en una situación de alerta. Entonces, muy importante hablar de lo que tenemos que hablar, ir a los bifes, diríamos nosotros en nuestro lunfardo, ¿no? Bueno, la diapositiva que sigue, la 26, muestra esa estadística que yo les digo del 93% del mensaje transmitido es lo corporal y lo paraverbal, lo no verbal y lo paraverbal, y el 7% es la palabra. ¿Por qué? Porque primero hacemos un escáner de eso, hacemos, y si ustedes quieren, presten atención. Cuando entablamos pero cualquier comunicación, ir a la verdulería, no sé, ir a una zapatería, ir a una clínica, entrar a la casa de unos amigos, lo primero que hace nuestro cerebro es ver la imagen. Y desde esa imagen es que el inconsciente actúa. Entonces, no nos gastemos tanto en hablar, hablemoslo claro, conciso y concreto. Después en clase, si quieren, lo trabajamos con ejemplos de ustedes. La diapositiva que sigue es una frase de Confucio. Confucio fue un filósofo chino que vivió hace más de 1000 años, no sé, nunca me puse a ver exactamente en qué siglo vivió, pero hace muchos años. Y él decía, oigo y olvido. ¿Ven la importancia que tiene la palabra? La palabra pasó, la palabra se la lleva el viento. Veo y recuerdo. Lo que me impacta en el emocional, como por ejemplo puede ser la ropa que trae la persona, o el color de la ropa, o el perfume que trae la persona, o el gesto que hace, es lo que voy a recordar. Y solamente voy a aprender cuando intervengo, cuando formo parte de eso. El aprendizaje implica participación activa. ¿Sí? Entonces, esto para las clases, por eso a mí me interesa que las clases sean participativas y esta instancia de dejar un video que ustedes van a escuchar, yo les pediría que cuando escuchen el video vayan tomando notas, porque no les va a presentar dudas o preguntas a las mismas a cada una de ustedes, que puedan ir cuando vayan viendo el video haciendo alguna anotación de alguna cosa que me quisieran preguntar después. Porque realmente la actividad de nuestro cerebro va a comprender si forma parte. Ustedes están estudiando para ser podólogas, por lo que me han charlado ustedes, trabajan ya con pies. No sé, supongo que harán belleza de pies. La verdad que eso no se los he preguntado. Pero bueno, ustedes el otro día cuando yo hablé de un callito se ofrecieron, dijeron, vela tanto, puedo, yo te atiendo. O sea que entiendo que es una tarea que la vienen haciendo. Pero ser podóloga, ser técnicas superiores en podología, lo van a hacer cuando se reciban. Y ese título las va a llevar a poner en práctica lo que han ido aprendiendo. Y recién cuando hago la práctica es que comprendo la teoría. Mientras tanto la voy entendiendo a la teoría, no es que no la entiendo. La entiendo porque todos somos cognitiva e intelectivamente capaces de entender. Pero el clic se hace al hacer, valga la redundancia, ¿no? O sea, oigo y olvido. La palabra pasa fácilmente. Veo y recuerdo, porque mi cerebro además, si acá hiciéramos un juego con todas ustedes, que nos sentásemos en una plaza, por ejemplo, o en un paseo,
a tomar nota de lo que ven, se sorprenderían de cuántos detalles vieron algunas y cuántos detalles vieron las otras y cuántas cosas no tienen en común en esa mirada, porque nos llaman la atención distintas cosas a cada uno de nosotros. Entonces, voy a recordar lo que me impacta en el emocional y voy a aprender, realmente aprender con H, aprender de que va a formar parte de mi mapa y no lo voy a olvidar nunca, cuando yo formo parte de eso. Por eso, en el esquema que yo les mencionaba antes, es muy importante que haya feedback y que haya parafraseo, porque de esa manera, cuando a mí me involucran emocionalmente en una situación que es, me están involucrando emocionalmente cuando me parafrasean, por ejemplo, y me devuelven palabras y me hacen darme cuenta que me están verdaderamente prestando atención, eso la persona no lo va a olvidar, como no van a olvidar ustedes lo suyo. Entonces, realmente es muy importante que haya feedback y que haya mensajitos cortos para asegurarnos de que nos vamos entendiendo en lo que vamos conversando. Bueno, la diapositiva que sigue, a ver si yo puedo, no sé si se va a ver con la luz de la cámara, no sé cómo se verá. A ver, más cerca de la cámara, pero hace reflejo la cámara. Pero bueno, ustedes después la verán en su Power. Ahí está, ahí lo ven. ¿Ven esas ondas que hay de un cerebro al otro? Eso es lo que son las neuronas espejo, ¿no? O sea, nuestros cerebros están transmitiendo comunicación inconscientemente, permanentemente al cerebro que tienen enfrente, ¿sí? Y estamos percibiendo a través de los sentidos, de los 5 sentidos, los kinestésicos percibirán primero por olor, por gusto o por tacto, los auditivos primero por sonidos, los visuales por imágenes, después vamos a usar los otros sentidos, pero el otro me está transmitiendo y yo le estoy transmitiendo todo el tiempo de inconsciente a inconsciente. Y eso es algo que no lo vemos porque tiene mucho que ver con neurotransmisores, que la mayoría de ellos funcionan a nivel de la nariz, ¿no? El sentido más agudizado del hombre en épocas primitivas era la nariz, porque él tenía que oler a la presa que quería cazar y tenía que ver dónde iba el viento para que la presa no lo oliera a él. Entonces se usaba mucho, mucho lo olfativo. Entonces los neurotransmisores entran a través de nuestras fosas nasales, pero en realidad son neurotransmisores que tienen que ver con estar percibiendo más allá de lo que el otro me está diciendo. Y esto no le pasa al otro, me pasa también a mí. Estas cosas es muy importante tenerlas en cuenta porque son las que van a hacer ruido en el contexto, las que van a hacer que los códigos, de la manera que yo quiero transmitirlo o la intención que yo lo estoy transmitiendo, no lleguen a destino. Y estos son experiencias que todos las tenemos. Yo voy a anotar experiencias particulares de malentendidos. El malentendido forma parte de la relación humana, porque tiene que ver con el supuesto, porque yo interpreto al otro desde mis propios aprendizajes. Yo no interpreto al otro, no estoy prestando oídos atentos y ojos atentos y estoy la mayoría de las veces, el otro está hablando o me está manifestando algo y yo estoy interpretando desde mí. Entonces, eso es oír solamente, no es escuchar. La escucha activa implica oídos atentos
eh, a detener la actividad de mi propio pensamiento. Es todo un entrenamiento, pero en la medida que lo voy probando, se hace muy rápido, es un entrenamiento que se hace muy rápido. Pero yo tengo que estar oyendo y escuchando. Oír, oímos todos, salvo que seamos hipoacúsicos. Todos tenemos la habilidad de oír, pero no la de escuchar, porque la de escuchar tiene que ver con conectarme mi pensamiento con lo que el otro en ese momento está diciendo, pero además con su manifestación no verbal, con el tono de voz que usa. Después todos nos damos cuenta si el otro me mintió, si el otro no está de acuerdo, a pesar de que me dijo que sí, me pareció que me quería decir que no. Estas cosas también nos pasan permanentemente, porque tienen que ver con, con que la mayoría de nosotros hacemos lo mismo. El 99% de las personas hacen lo mismo. Están tratando de meter su bocado, contestar desde lo que le parece que es. Entonces eso genera permanentemente malentendido. Y si hay diferencia de género, o sea, si somos varones y mujeres, hay mucho más malentendido porque no tenemos la misma manera, o sea, la manera de percibir sí, pero no son las imágenes. eh, no sé si hay alguna imagen acá de modelos mentales, me parece que yo no la puse, porque hay una imagen que normalmente pongo, que es la de un gato, para mostrar cómo hombre y mujer ven al gato de acuerdo a la utilidad del gato, ¿no? Porque puede ser una mujer que lo vea como ese varón. Hay un gatito y la mujer se lo imagina en el almohadón del living de su casa y el varón se lo imagina cazando las ratas que tiene en su casa o en el galpón, porque bueno, la apariencia de ese varón es la de un trabajador de campo. Puede ser que el trabajador de campo sea la mujer y que el que tenga el living sea el varón. Pero bueno, la imagen, la sola imagen del gato, eh, tiene dos miradas completamente distintas puestas en la diferencia de género y, y para muchas cosas es así. Es más fácil que un varón entienda de cosas técnicas, de temas del auto, que sepa resolver un enchufe, una canilla. Es más fácil porque ellos tienen más activado el hemisferio izquierdo, que es el de la razón, el del objetivo. Y nosotras que seamos más hábiles para entender lo que está queriendo decir la otra persona o para procurar entender la palabra del otro. Entonces vemos desde distintos lugares y somos parte de un mundo que compartimos todo el tiempo. Bueno, la diapositiva que sigue tiene que ver con las emociones. No la puedo agrandar porque se me... Acá está. Bueno, hay 9 emociones primarias, ¿sí? Porque vamos a ver un poco el tema de... ahora vamos a entrar en el tema de personalidad, de conducta y algo que tenga que ver con la inteligencia emocional un poquito más adelante, pero bueno, en términos de emociones, cuando yo les hablo de inteligencia emocional, no es dejar de tener emociones. Yo estoy buscando en el Power las imágenes, por eso miro para abajo. Las emociones van a seguir estando. Lo que tenemos que aprender es a tomar conciencia de por qué una determinada persona me saca y otra determinada persona me inhibe y otra determinada persona me enamora y otra determinada persona me pone en un estado de ternura, ¿sí? Ver por qué, o sea, tomar conciencia de mis emociones para poder regularlas, pero las emociones van a seguir estando, entonces, siendo inteligente emocionalmente, yo las voy a poder regular y las voy a adecuar al contexto.
¿Sí? Esto ya lo decía Aristóteles, ya es lo fácil, lo que no es fácil, decía Aristóteles. A ver, les voy a leer exactamente las palabras de Aristóteles. Porque forman parte de un curso de inteligencia emocional que yo doy. Decía Aristóteles, el desafío, se llama el desafío de Aristóteles. Cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. O sea, ya Aristóteles, hace casi 3000 años, hablaba de inteligencia emocional. Entonces, bueno, hoy tenemos entrenamientos en inteligencia emocional para decirle al que le tengo que decir en el momento y en el lugar lo que le tengo que decir, sea bueno, sea malo, sea enojo, sea alegría, sea sorpresa, y con la persona adecuada, ¿sí? Porque lo que la mayoría de las veces hacemos en la comunicación es mandar a decir al otro. Y el otro va a recibir, va a decodificar el mensaje o no. Esto yo lo escucho de muchísimas mujeres con las que trabajo. Le tiro palos todo el tiempo y no acuse recibo. Y les voy a contar una anécdota que cuenta Pilar Sordó, de su libro Viva la Diferencia. Ella cuenta, relata de una pareja, un matrimonio, una pareja, varón y mujer, que recorrían un shopping mirando vidrieras, cosa que no les agrada demasiado a los varones, ¿eh? Pero bueno, a nosotras nos gustan más las vidrieras. Pero bueno, recorrían y se paran frente al escaparate de una zapatería y ella dice, qué hermosas botas. Sí, dice él, lindas botas. Bueno, siguen caminando y él nota que a medida que siguen caminando, la cara de ella se va poniendo más de traste. Entonces han transitado ya varios locales y de pronto le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué te enojaste? Y ella le contesta, ¿qué te hubiera costado comprarme las botas? Esa anécdota marca la diferencia. Los varones no imaginan si nos paramos frente al escaparate y le decimos, mirá qué lindas botas, me las compraría, eso el varón lo entiende, pero no la sutileza de qué lindas botas y yo dejo la pelota picando. En general ellos no se dan cuenta, hay varones excepcionales, pero la mayoría de los varones no se dan cuenta de esos detalles. Entonces es muy importante aprender a pedir. Aprender a pedir le dice al cerebro social del otro, te veo, te necesito, te valoro, según que sea el pedido. Nos han enseñado que pedir es molestar, que pedir es ponerlo al otro en el compromiso de que no lo debemos hacer. Y el pedido cumple una función completamente distinta a la que nos han enseñado. Cuando a mí alguien me pide ayuda, me está diciendo, te veo, te necesito, te valoro, siento que sos capaz de ayudarme. Es todo lo contrario de lo que hemos aprendido, ¿sí? Entonces, eso tiene mucho que ver con las emociones, porque muchas veces refunfuñamos y nos enojamos porque estamos solas haciendo algo y tenemos una persona cerca que nos podría ayudar, pero que no se mete porque nos ve en ese estado emocional de enojo y no quiere, pero si a esa persona a lo mejor le pidiéramos, total, el no ya está, puede existir el no, pero yo tengo que pedir. A quien sea, ¿eh? A quien sea, no estamos hablando acá solamente de varones, le puedo pedir a una amiga, le puedo pedir a mi madre, a mi hermano, a mi padre, a mi compañero de trabajo. El pedido cumple una función de motivación al cerebro social, porque es un mensaje al inconsciente. Cuando yo no pido,
el mensaje al inconsciente del otro es, me las puedo arreglar sola, vos no me servís, o cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo a las emociones primarias, alegría, enfado, tristeza, amor, maldad, vergüenza, sorpresa, miedo, desprecio. Esas son las básicas. Después, de cada una de ellas se desprenden, pongámosle que se llamen subemociones, no es el nombre, pero de emociones que la acompañan, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del enfado, el enfado es uno de los grados del enojo, puede ser una simple molestia. Podemos tener una simple molestia, una simple irritación o terminar en un ataque de ira, ¿sí? Entonces, el enojo tiene distintos grados. Puede empezar levemente con una simple molestia y terminar en, en un ataque de ira o en matar a alguien, como pasa muchas veces, ¿no? En el descontrol emocional total. El amor también puede tener facetas. Yo puedo estar enamorado, puedo amar, puedo querer poseer, que es el amor patológico, o sea, el amor que sería la emoción que más nos lleva a cohesionarnos los unos con los otros, puede tener un extremo muy negativo en la necesidad de poseer al otro, que es un amor patológico, el que mata para, o el que quiere poseer y mantiene encerrada a esa persona que la quiere sola, quiere tener bajo control, es un amor patológico. Es amor, sí, porque vos le preguntáis y yo la amo o lo amo, pero está enfermo. Entonces, un amor patológico. La alegría también puede ser patológica, porque la alegría también tiene distintos estados. Hay gente que consume y es adicta a drogas o a bebidas para mantenerse en un estado hedonista, en un estado de alegría permanente, por miedo a enfrentar el dolor, por miedo a que le duela lo que normalmente tiene que doler, porque nos tiene que doler. La vida sin dolor no existe, como no existe la vida sin amor. Después habrá montones de facetas, habrá gente que no habrá sido amada, habrá gente que no se habrá sentido amada, habrá contextos donde la gente solamente se ha odiado y se ha lastimado, pero, pero el amor atraviesa prácticamente todo, como lo atraviesa el miedo y como lo atraviesa el enojo. Entonces, con respecto al enojo, que es la emoción que más comúnmente hoy está latente, y sobre todo en esta etapa de encierro y de pandemia, yo me tengo que enojar con el que me tengo que enojar. Yo, enojarme con la pandemia es gastar energía, pólvora en chimangos, diría alguien muy coloquial, ¿no? Es un problema que tenemos a nivel global. Sí, hay países que tienen políticas diferentes, hay países que optaron por el no encierro, hay países que liberaron el encierro, el nuestro seguimos con el encierro, pero enojarse con algo que está fuera de nuestro alcance resolverlo es gastar una energía enorme de nuestro cerebro para, eh, para perder una energía enorme. Entonces, las emociones siempre van a estar. Lo que tenemos que intentar es aprender a manejarlas y a regularlas, ¿sí? Eso es lo que tenemos que aprender. Bueno, y vamos a dejar en la diapositiva 30 que muestra un cerebro y muestra esto de que hemos ya estado hablando en las otras clases, que nosotros tenemos esta parte del cerebro que se llama cognitivo neocórtex, que cumple funciones de observar y definir, clasificar, analizar, sintetizar, razonamiento lógico, hipotético, crítico, creativo, ¿sí? Eso tiene que ver con nuestros saberes. Y está nuestro cerebro límbico, que es esta protuberancia hacia adelante, donde fundamentalmente la amígdala y el hipocampo son muy importantes, que tiene funciones como el autoconocimiento, la autoestima, la empatía, la responsabilidad social, el optimismo, el autocontrol, la asertividad. O sea, tiene que ver con
con cosas intangibles. La otra parte tiene que ver con lo que podemos ver y tocar, ¿sí? Entonces, nuestro cerebro está formado por un aspecto cognitivo y por un aspecto emocional. Y es allí donde tenemos que intervenir para poder liberarnos de un desgaste innecesario de energías y, y empezar a manejar las emociones adecuadamente, ¿sí? Entonces, bueno, de este video, lo que me gustaría que pudiésemos trabajar después que ustedes lo vean es cómo son ustedes con las 3C, si pueden, si les resulta, a lo mejor a alguna de ustedes naturalmente les sale aclarar el mensaje para que el otro vaya entendiendo. ¿Qué les pasa con los malentendidos? ¿Y qué les pasa con el tema de pedir? Para que lo trabajemos en la próxima clase. Bueno, nos vemos el viernes que viene, que va a ser el viernes 11 a las 14 horas. Muchísimas gracias.